Roma y el cristianismo, de secta a convertirse en la religión oficial del imperio. El edicto de Milán, llevado a cabo en el año 313 después de Cristo por el emperador Constantino, legitima la religión católica para su culto y fue el antecedente que facultó la posterior creación del Concilio de Nicea en el año 325, que es considerado como la primer reunión o sínodo de obispos católicos, cuyo objetivo fue establecer los cánones para la Iglesia Católica. Entre sus postulados más importantes encontramos los siguientes: motivos de excomunión, admisión o expulsión de clérigos, prohibición expresa a los clérigos de no morar o vivir con cualquier mujer, excepto mujeres de su propia familia como su madre, hermana o tía, establecer las penitencias para los persecutores de cristianos, penitencia a catecúmenos que apostataron bajo persecución, entre otros. Posteriormente, en el Sínodo de Cartago, localizamos puntos de politización y manipulación de esos cánones a manos de la Iglesia, como las determinaciones de este concilio dictado por el Papa Inocencio I en el 417 después de Cristo, en el cual se creó la existencia del pecado original, en el cual se sancionaría en primer lugar a todos aquellos obispos o clérigos que se atrevieran a decir que el primer hombre, Adán, fue creado mortal, por tanto, si pecaba como no pecaba, tenía que morir en cuerpo. Eso significa que saldría del cuerpo no por castigo del pecado, sino por necesidad de la naturaleza. Si hacían eso, serían excomulgados. De la misma forma, se iba a excomulgar a aquellos que niegue que los niños recién nacidos de sus madres no han de ser bautizados, o que dicen que siendo bautizados para la remisión de los pecados, pero que de Adán nada traen del pecado original. Es decir, el pecado original nace justamente a través de este concilio. Por tanto, la pareja conformada por Adán y Eva no existió en realidad. Es también posible afirmar que el pecado original es solamente una suerte de manipulación eclesiástica con la que se busca mantener cautivo a un nuevo sujeto al dogma, quien posteriormente ha de ser sometido a una especie de disyuntiva en la que se propone, por medio del sacramento de la confirmación, decidir entre adherirse a un dogma como el cristiano o bien ser convertido en un laico y por tanto perder el reino de los cielos que promete la Iglesia, del que nadie ha dado testimonio. Para el año 1054, el Papa León IX retomaría un documento del Papa León III en el cual nombraba emperador a su hijo Carlomagno, y el emperador Constantino le dona a este una franja de 42.000 kilómetros, afirmando León IX que sólo se le había devuelto lo que pertenecía a la Iglesia Católica. Gregorio VII, quien fungió como papa de 1073 a 1085 después de Cristo, por medio de los Dictatus Papae, enunció distintas sentencias. Entre las más relevantes tenemos algunas como estas. El poder del papa es ilimitado. La Iglesia romana ha sido fundada exclusivamente por el Señor. Solo el Papa puede establecer nuevas leyes de acuerdo con los tiempos, reunir nuevos pueblos, transformar en abadía una canonjía, dividir un episcopado rico y agrupar a los obispos pobres. Solo el Papa puede usar las insignias imperiales. El Papa es el único hombre al que todos los príncipes le besan el pie. El Papa tiene facultades para deponer emperadores. Ningún concilio general puede ser invocado sin orden suya. Sus sentencias no pueden ser revocadas por nadie. Nadie puede juzgar al Papa. La Iglesia romana jamás se ha equivocado y, según los testimonios de la Escritura, nunca se equivocará. Por orden y consentimiento del Papa, les está permitido a los subordinados acusar. No es católico quien no está de acuerdo con la Iglesia romana. Como podemos dar cuenta, esta Iglesia cristiana se convirtió en una especie de imperio despótico y autoritario a ultranza. Por medio de este tipo de documentos en los que prácticamente se autolegitimaban para ejecutar cualquier acción sin respetar ningún tipo de institución ni poder, ya que ellos no decretaban la ley,
Ellos afirmaban ser la ley encarnada y con la misión divina de establecer un nuevo orden estadual, sin limitaciones, sin la obligación de reconocer a cualquier otro emperador legítimamente empoderado, asumiendo que el Papa estaba por encima de cualquier otro gobernante y además los demás emperadores o monarcas eran jerárquicamente inferiores. Estos eran los fundamentos de las nuevas épocas de oscurantismo mayormente recordadas y vilipendiadas en la historia universal. Poco después, en marzo de 1138, para ser precisos el 16 de marzo, nace la Santa Inquisición, dando inicio a una de las épocas de mayor barbarie en la historia humana, proclamada por el Papa Lucio III. Iniciaba la ambiciosa empresa de controlar religiosamente al mundo. En primer término, se llamó Inquisición Episcopal por estar encabezada por los obispos, quienes habiendo sido elegidos por el Papa para tal encomienda, tenían poder e imperio amplio sobre prácticamente cualquier jurisdicción. Los nuevos conversos y adeptos cristianos fueron sumándose ante la dialéctica cristiana y la intolerancia violenta, para que en 1200 después de Cristo, el Concilio de Aviñón proponía que un sacerdote y dos laicos tuvieran las facultades necesarias para poder denunciar y acusar herejes. En 1223 después de Cristo, mediante una bula papal, Gregorio III establece la Santa Romana y Universal Inquisición, con la que se buscaba desarraigar la herejía y guardar la pureza de dogma y fe. En este punto hay que recordar que la herejía es una palabra de origen griego que era interpretada como preferencia o elección. Servía también como una especie de referencia para aquellos que, aunque no compartían las doctrinas cristianas, preferían continuar con las propias. Ya para 1224, el rey del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico II, familiarizaba a la hoguera y a los herejes. Los estaba socializando. Una relación simbiótica que mostraba un ente colectivo iniciando un genocidio a la luz de un conjunto de edictos, concilios y cánones que ellos mismos habían validado. Se publicaron los estatutos de la Santa Sede y finalmente en 1232 se le otorgan facultades a la Orden de Santo Domingo respecto de los asuntos de fe. Esta orden de los frailes dominicos obtiene su nombre de la Orden de Santo Domingo de Guzmán, legitimada por el Papa Honorio III en el 1216 después de Cristo en Francia. La Vox Populi cuenta que la madre de Santo Domingo, estando encinta, soñó con un perro de color blanco y negro con una antorcha en el hocico, señalando que el lugar a donde el perro se dirigiera era incendiado por la antorcha. Se quiere encontrar una relación de esta historia con la misión desempeñada por Domingo de Guzmán. Un dato más, se le conoce como Orden de los Dominicos o Dominicanos por la resignificación de su nombre proveniente del latín. Dominus, que significa Dios, y canis, que significa perros. Los perros de Dios, luego entonces, tendrían la encomienda de vigilar la aplicación de la ley del Dios cristiano. Finalmente, ellos tuvieron la misión de convertirse en los predicadores de la nueva fe. La Inquisición era un procedimiento proveniente del derecho romano cuya finalidad era investigar casos graves. Por ejemplo, las delicta que nos refieren los delitos cometidos en contra del imperio. No obstante, existe una clara separación entre este procedimiento excepcional y el motivo de castigo a la herejía, aunque a partir de 1231 comenzaron los primeros procedimientos inquisitoriales bajo el auspicio del Papa Gregorio III y se ratificó la autoridad de los dominicos para 1235 como inquisidores apostólicos. Para 1236 se les otorga el control de los tribunales y aproximadamente 13 años después se integra la orden franciscana con el objetivo de disminuir la crueldad mostrada por los dominicos en el proceso inquisitorial. La suerte de muchísimas personas, incontables personas alrededor del mundo, había sido forjada durante años para los fines de la Santa Inquisición, ya que desde su creación se realizaron innumerables procesos desde 1138 hasta 1170 con la prohibición expresa de tormento o tortura por el caso Jean Calas. Sin embargo, en otros lugares del mundo, por ejemplo, el territorio que ahora corresponde a México, al igual que otras latitudes del continente americano, fueron sujetas a una institución dependiente de esa Santa Inquisición europea. Nos referimos al Tribunal del Santo Oficio, mismo que trabajaría para los fines de cristianización de naturales y americanos.
Estos sistemas inquisitoriales serían consistentes en sus procedimientos de reflexión, interrogatorio, tormento e incluso en el procedimiento de relajación, también conocido como la hoguera. Todos estos actos a la luz y legitimación de un sistema religioso jurídico que convertía el genocidio en un acto sacramental llamado fe. Los procesos judiciales requieren una condicionante sustantiva y otra adjetiva. La primera nos coloca en el mundo de las conductas que han de ser sancionadas, es decir, aquellos hipotéticos futuros inciertos conocidos como delitos, mientras que la segunda nos lleva al establecimiento de la forma en que han de ser sancionados esos delitos, es decir, del proceso o juicio que habrá de realizarse para establecer una sentencia y ejecutarla. La Santa Inquisición reconocía estos elementos sine qua non del derecho romano, al cual debía no solo su reconocimiento, sino su validez, por lo que debía existir un vínculo o ligamen que condujera de una manera legal y legítima el castigo aplicado y el fundamento por el cual se había aplicado. Uno de los mitos cristianos más interesantes del Antiguo Testamento, en el Génesis, es el mito de la creación, que nos afirma que Dios crea al hombre de barro y a la mujer de una costilla de Adán. Entonces, la mujer ya no será como el hombre, no ha sido creada de la misma manera. En este mito de la creación, el hombre es creado del barro y la mujer de una costilla de Adán, sellando el destino de su distinta naturaleza. De este mito es posible distinguir la necesidad permanente de la Iglesia Católica de dominación y controlar socialmente por medio de la jerarquización entre hombres y mujeres. Recordemos que los mitos paganos anteriores al cristianismo se basaban en el reconocimiento del poder único de las mujeres para ser creadoras de vida. Un poder que según la Iglesia cristiana estaría estigmatizado por el ya famoso pero falaz pecado original, razón por la cual el mito cristiano requería degradar a la mujer a un segundo lugar, situación que se logró derivado del mito del árbol del conocimiento, en el cual la mujer, tentando a Adán con el conocimiento, desafía al Dios único, por lo que éste decide expulsarlos del paraíso y establece de esta manera el sentimiento de culpa del hombre por hacer caso a la mujer, y su intención de mostrar conocimiento al hombre, y en la mujer crea el sentimiento de odio proveniente de los hombres, exactamente igual que con el mito griego de Pandora, que fue enviada como castigo a los hombres por la osadía de Prometeo. La bula papal Sumis Desiderantes Affectivus, emitida por el Papa Inocencio VIII el 5 de diciembre de 1484 después de Cristo, reconoce la existencia de las brujas, los hechiceros y confiere las facultades necesarias a la Santa Inquisición para procesarlos y castigarlos. Su medio o herramienta para lograr tal cometido es el martillo de las brujas. Este martillo de las brujas o Maleus Maleficarum fue el instrumento ad hoc para cumplimentar dicho objetivo. Era obra de Jacobo Sprenger, doctor en teología y profesor de la asignatura en la Facultad de Colonia en 1478, y Enrique Institoris o Enrique Kramer, también profesor de teología, ambos personajes pertenecientes a la Orden de los Dominicos. Nombrados inquisidores, crean esta obra dirigida a disertar filosóficamente la existencia de las brujas, las acciones que llevaban a cabo y la forma en que habían de ser castigadas. El odio hacia la mujer acababa de ser instituido por la fijación que tenía Kramer contra las brujas, en la que bajo los postulados de la obra referida perdieron la vida al menos, según cifras oficiales, 60.000 personas. En Europa conocemos los alcances de las tecnologías e instrumentos de tortura. No obstante, la Santa Inquisición fue importada al Nuevo Mundo, donde creó organizaciones como el Tribunal del Santo Oficio en el territorio actual de México,